Buenos días tengan todos hoy, día 19 del 11 del 2022. Hoy sí vamos a tener una pequeña charla o explicación sencilla, corta, sobre el tema de el rapto. Esto de hoy es sencillo y quiero que pongan atención a todos los versos que se han escrito al respecto, para que tengan verdadero conocimiento de, de esto que se dice ahí y puedan captar la verdad sobre la cuestión. Hermanos míos, hoy voy a darles una explicación sencilla sobre el tema del rapto. Pongan atención sobre el mismo. Hay muchas personas que se hacen muchas ilusiones sobre el rapto, pero son unos ilusos, porque se creen esperanzados sin fundamento real, porque no entienden que lo del rapto es una prueba en el último tiempo. Que Dios dijo que iba a ser. Dijo, yo os probaré. Observen bien en Deuteronomio 13:3. Y esto ha sido porque Dios se enfada con la tierra porque siempre están creyendo una cosa y otra, que unos creen que sí, otros creen que no. Pero si se entiende la prueba, verán correctamente cómo son las cosas. Porque lo real es habitar en la tierra y para siempre, porque no habrá más muerte, no moriremos eternamente. En el Salmo, lean bien, el Salmo 37:9, verso 11, verso 12, verso 29 y 34. Y en San Mateo, capítulo 5, verso 5. Apréndase bien estos versos. El justo habitará para siempre sobre la tierra. Eso es justo que lo tengan ustedes en la mente como una doctrina sana, verdadera. Dios pondrá al Mesías a gobernar para siempre en la tierra. Y el Todopoderoso allá en el cielo. Observen bien esta observación que hemos hecho. Salmo 115, 16. Es el verso 22, no el 12. Yo me había confundido ahí. En el Salmo 37. Aunque es un mismo reino, donde el que habita Dios en el cielo y el que habitará a Machía en la tierra.
con todos los terrenales, porque Él es terrenal también, es hijo de hombre. Y no estará dividido, es el mismo reino, uno en el cielo y otro en la tierra, el reino de Dios con los ángeles y el reino de Dios con Amashia en la tierra. Si entienden esta verdad, entonces verán que el rapto no es otra cosa que una prueba. Además, la palabra nos dice que los entendidos entenderán. En Daniel 12:10, nosotros hemos entendido esto, pero hay muchos que no lo han entendido. Los impíos no entenderán, dice la palabra. Entiéndase bien. El reino del Mesías, como les decimos, es en la tierra y para siempre. Léase bien claro Daniel 7, capítulo 7, verso 14, verso 18 y verso 27. Y que la paz del Eterno los acompañe es nuestro deseo para que tengamos la satisfacción de comprender todas las escrituras conforme yo les vengo dando en todos los episodios de la palabra de Dios que he dado a través de estos tiempos final. Como les he explicado en Apocalipsis 10:11 se está reedificando otra vez la palabra de Dios como fue dada al principio. En estos términos que he hablado de Daniel y eso nos hace salir de esa confusión y de Deuteronomio, 13:3 es la continuidad de las pruebas que Dios hace. Si Abraham hubiera apuñalado a Isaac, ya todo se hubiera acabado, porque ya todo el juicio de Dios ya se concluía ahí, en un hombre que Dios iba a entregar en sacrificio, no los sacrificios que se hacían los Baales, ni nada de eso. Porque otra cosa que se dice es que va a haber como que Dios con lo que hizo antiguamente, iba a haber una parte, un grupo nada más que Dios escogió, lo cual no doblaron las rodillas ante el Baal. Entiéndase bien sobre lo que se dijo en Elías. Elías llegó y dijo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido el templo, lo han derruido. Y solo yo he quedado. ¿Y cuál fue, dice la escritura, la divina respuesta? Me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Eso es una elección de gracia. Pero en esa reserva está la constitución de Dios. Algo que se entiende, se sobreentiende, pero no está dicha.
Porque ¿por qué Dios va a destruir la tierra? Es lo que va a reformar la intención de Dios por medio de fuego. Él va a hacer todo lo que está expresado en la Escritura. Allanar los montes, allanar el camino. No habrá dificultades para el hombre. Toda la tierra será servible para el hombre. El Padre hará eso. Ya, porque todo lo que está marcado en el día del Señor, el día del Señor es todos los días que Él da la profecía y se termina. Pues en la última ya, que se entiende que es el día del fuego, que va a haber el gran desbarate, como dijo Machía. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repentina. Pero ¿de dónde vendrá la destrucción? Si los hombres abajo están diciendo paz y seguridad, les va a venir de arriba. Pero usted no está mirando que es la misma tendencia que tenían los hombres, que abran los ojos, la misma tendencia que tienen los hombres hoy en día. Disparatada como antes del diluvio. Por eso yo les digo, observen bien, Él reservó 7,000 rodillas, eso es la gracia. Pero que la gracia de Dios nos está diciendo que observemos los mandamientos. Desde el primer profeta hasta el último, porque Amachía es el último punto de los profetas de Dios, el último mandamiento de Dios. Es el último punto de la ley de Dios. Que la gente lo entiende muy al revés. Mucha gente lo entiende al revés. Pero nosotros los entendidos hemos entendido que el significado, que es el último, Amachía, el final de la ley. Ya Dios está diciendo con eso que ya no iba a ser más concepción de leyes con el hombre. Obsérvese que en el diluvio no hubo circuncisión, pero luego Dios pone la circuncisión. Porque en Isaías 42:21 está diciendo que se complace. Él tiene complacencia en magnificar la ley y engrandecerla. Dice que por amor a su justicia. ¿Y cómo la engrandece? No te está dando la circuncisión en Abraham. No nos la está dando. Entonces hay divisionismo en la tierra para creer las cosas de Dios. Pero no Dios. Dios no ha hecho división. Dios no ha hecho acepción en su palabra. Él fundamentó su palabra. Y fíjense, lean bien la carta del libro de Estel. Mucha gente se hicieron judíos en aquella época, no había cristianismo, se hicieron judíos. No había Mechají, no había, eso fue después. Por eso que el sacrificio de Isaac iba a ser falso. Y por eso el Señor le tiene la mano, porque no era aún el tiempo. Dios tenía el tiempo señalado para Mashiach. Entonces desde allá se viene fundamentando el crecimiento de la palabra de Dios. Desen cuenta de eso. Y en Moisés se hace el ajuste general de la palabra de Dios. Muchos ilusos dicen que son los 10 mandamientos nada más. Pero ¿y aquel que Dios dio allí? Y dijo dijo allí que el que no siguiera la circuncisión no iba a ser de su pueblo, el que no hiciera el Brit Milá. Y hay gente, yo he conocido gente en el judaísmo que no se hacen la circuncisión. ¿Cómo es eso? Porque tienen el apellido. Tenemos el apellido, pues tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
Y el que no tiene el apellido, el gentil, tiene que apellidarse de Israel. Según yo les he dicho en muchas ocasiones, se lo digo ahora. En Efesios 2, versos 12 y 19. Es un fundamento de Dios. Dios te controla, Dios te dice que tú eres también israelita, que tú eres de su pueblo, que ya tú no eres aseuche, dice Pablo, que ya tú has sido injertado. Oh gentil, hermano mío, entiéndanse bien las cosas y verán que tendrán buen resultado. Hay muchas personas, como dijo Pedro, indoctos, que se van del mandamiento. Hablan con Dios y hablan con el diablo. Todos esos evangélicos de hoy en día, el catolicismo y los evangelistas, todos están confundidos porque tergiversan la palabra de Dios en muchos puntos de ella. Y Dios no quiere. Él no dará por inocencia los que ponen tropiezo al pacto de Dios, a sus mandamientos. Pero ¿por qué? Pensando boberías de que porque se dijeron los discípulos que eran leyes que no podían llevar ni ellos ni los padres, explíquense bien las cosas y entiéndanse, háganse ideas correctas de todo eso que se dice. ¿Acaso Dios quita su mandamiento? ¿No será una cuestión de prueba también? Que no se dice, pero se ve, hay que entender las cosas. Dios no cambia sus cosas. Si Dios no es voluble, Dios no las cambia. Es lo que las prospera, las fomenta. Allí puso la circuncisión. ¿Cómo se va a venir a quitar? Pues aquellos que venían correctamente, pero que ahí hubo un asunto, un asunto de prueba, no se dan cuenta. Que no se puede quitar nada de lo que Dios ha aumentado. Que cuando ellos dijeron leyes que no pudieron llevar ni nuestros padres, no se trataba de la circuncisión, aunque venían aquellos diciendo que había que circuncidarse. Incluso en el Nuevo Testamento que le llaman, se dice la ley de Moisés, pero ustedes dense cuenta que no es la ley de Moisés, que la ley es de Dios, que no es ni de Abraham siquiera, que por la fe Dios justificará la circuncisión. Y justificará, lo que quiere decir ahí es que justificará en la incircuncisión también por la fe. La incircuncisión por la fe. No quiere decir que te quedes incircunciso. Eso no lo está diciendo ahí. Es la justificación por la misma fe. Seguir las pisadas de Abraham. Hasta lo dice claro el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Te hace muchas aclaraciones, más de lo que yo he dicho. Amachía es el ministro de la circuncisión. En una expresión más antigua, en una revisión más antigua, en otra revisión más moderna, te dice que él es siervo de la circuncisión. Pero que en la más antigua te dice él es ministro de la circuncisión. Pablo dice que él es ministro de la palabra del Señor. Pero es que ministros han sido todos profetas. Son ministros que Dios ha escogido para en distintas épocas dar la palabra de Él, no la de los hombres. La palabra de los hombres está en Daniel 7:25. El hombre de pecado, hijo de perdición, que habla Pablo en Tesalonicense. Y que lo refiere también
Johanán, Juan, en Apocalipsis. La bestia esa que se decía en Daniel está dicha en Apocalipsis en una forma más explicativa, ya desarrollada. ¿Quién es la bestia? 7 cabezas son 7 montes. Te está diciendo el lugar del Vaticano, en Roma, donde se desprendió toda la falacia esa, toda la idolatría y todas esas cosas, inyectándola en la palabra, en los dictámenes de la ley de Dios. Por eso es que estos señores que se dicen cristianos, evangélicos, están con el Dios y con el diablo, porque el diablo predica palabras de Dios, pero con el injerto suyo, para que se estén desviados. Y eso es lo que pasa, que desgraciadamente es una lástima que se dicen doctores y como dice Pedro, son unos indoctos que tuercen las escrituras. Esta añadidura que he dado hoy es para que tomen conciencia y reflexionen y no se dejen guiar por estos evangelistas que hoy en día se llaman obispos, se llaman apóstoles y toda esa cosa. Pero quien te deja un punto de la ley de Dios nada más, uno solo, según el Señor determinó en Santiago 2:10, dice que el Señor le hace a las personas, todas esas que dejan un solo punto, los hace culpables de todos los demás mandamientos, que Dios no, aunque ore, Dios no los escucha. ¿Ustedes se creen que toda esa gente que dice orar por la paz de Israel, Dios los va a oír? Esas oraciones que hacen con mucha idea, que se yo, pero ignorando el evangelio de Dios, ignorando la constitución divina. No dice que Él no oye la oración de los inmundos. ¿Qué cosas son? No están violando el mandamiento de la sanidad en las comidas que deben de ser santificadas conforme a la palabra que Dios dio. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado, dice Pablo. Pero tú no vas a santificar por la palabra de Dios, por la palabra tuya, lo que Dios no santificó por su palabra. Primeramente está la palabra de Dios, porque no se entiende bien esto. ¿Cuántos millones de gente hay que no entienden esto bien? Que por la palabra de Dios es santificado y por la oración. Porque incluso dando Dios la palabra, come del chivo, come de este animalito que rumia y que tiene pezuñas hendidas. Pero si tú no lo oras dándole gracias a Dios, aunque sea un animalito de los escogidos, es inmundo. ¿Qué les parece, hermanos míos? Por favor, entiéndase. Entiéndase esto que es bueno. Es una forma ultimada ya, finalmente ya. Un ultimátum. En Apocalipsis 11:10 o 10:11 al revés, 10:11, que es necesario que esto sea dicho nuevo. Porque hay muchos que creen que va a haber un remanente también como hubo allí en Elías. No, en aquellos tiempos hubo remanente. Y en el tiempo de Amachía hubo otro grande, más grande todavía, que creyeron allí fariseos y dice y sacerdotes. Mucho pueblo creyó, pero muchos pueblos no creyó tampoco. Se fueron. Durmieron aquel pueblo de aquel entonces. Muchos de ellos durmieron con Roma, con el príncipe del pecado, el hijo de perdición. Abran los ojos, hijos míos, para que vean claro la situación correcta.
Agárrense de esta que es buena. Esta es una verdadera emisión de Dios. De los tantos evangelísticos esos diferentes unos de otros, de tanta división que hay, ninguno de ellos están predicando correctamente la palabra de Dios. Si vas a los pentecostales, menos. Si vas a los testigos, menos todavía. Si vas a los adventistas, tampoco. Porque sí saben que el sábado es sagrado, es santo. Pero tienen un deshonor delante de Dios. No se circuncidan. Quien le falte a un punto de la ley, como lo dije ahí en Santiago, está faltándole a todos, porque Dios los, los, los descomulga Dios, no el Papa ni nada de eso, lo descomulga Dios de ser santos, porque digo ser santo, porque yo soy santo, porque Dios es Dios de verdad, es justicia, y esa verdad debe estar en todo y cada uno de nosotros. El Señor los bendiga, que puedan interpretar correctamente. Y no solamente es darle el visto bueno, ese like con el dedito arriba, como se dice, es bueno, sí, porque eso nos da gozo y nos satisface que lo hagan. En suscribirse, darse cosas, pero el mayor gozo es poner en práctica la totalidad de los mandamientos de Dios. Porque es verdad que el rey Salomón, como dijo Machía, no se vistió ni como uno de los lirios del campo. Pero en realidad es que él tuvo gracia de Dios, fue inteligente, fue sabio en el Señor. Aunque él se echó a perder al final, porque tuvo muchas mujeres de distintos pueblos, de distintas naciones, con sus distintos dioses, lo admitió y todas esas cosas Dios no admitía en la tierra ningún tipo de dioses ni idolatría. Pero es que la gente no entiende lo que es la gran tribulación, no entienden lo que es estar metido un pueblo creyendo en una cosa que no es de Israel, en Dios inventado que no es de Israel. Y entonces eso en Salomón allí estaban todas esas mujeres creyendo en todas esas situaciones. Y con los otros reyes de Judá también, que fue lo que pasó en el tiempo de Elías, cuando la profetisa aquella rendía culto a los Baales. Y en distintos tiempos atrás rendían culto a los Baales. Los mismos reyes de Israel, los reyes y del norte, después posteriormente. Israel y la rebelde Judá. Léese bien la escritura, hermano, entiendan esta trayectoria que es sagrada y que puedan salirse de los embustes de los religiosos. Yo tengo aspectos de religioso, pero no lo soy, porque no creo en ninguno. No creo, porque todos se deslizan de la verdad. Si usted no cree en el último punto de la ley de Dios, que es Hamachía, no está creyendo en nada y no está construyendo la palabra que Dios construyó. Punto por punto, en época fue dando mandamientos, pero ya al final de todos los mandamientos es Hamachía. No queda al final. Como yo le digo que allá en Génesis, en la actuación de Abraham y Isaac, se hubiera acabado todo si él apuñala, pero que ese apuñalamiento, un decir mío, ¿no? Particular, pero es así. Sacrificaron al Mesías, que era aquel tiempo ya final en que yo sellaba toda la situación para después llegar los tiempos que estaban formulados ya en la escritura
hasta que dice, se secará el río del Éufrates. La gente piensa que en lo climático, porque el diablo inventa mucho, el tiempo es climático, pero la profecía está ahí, el río secándose, llueva, truene o relampaguee, o haya sequía, lo que sea, ahí está secándose el río definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a soltar los ángeles eso, ¿cuándo? ¿Cuándo lo van a soltar esos llamados evangélicos? ¿Cuándo va a venir la tribulación? La que pasó Israel hace tantos años y que vino ya a cesar en el 1948, el 14 de mayo. Ya se empezó el Señor a formar el recogimiento de Israel a la tierra que dio. Anteriormente estaba vacía, ¿por qué? Llena de demonios. Pero ahora están los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Que dijo Machía que si es posible, lo engañarían. En San Mateo 24:24. ¿Y qué está pasando? Que los pantalones de la fe se lo tiene que poner Israel. El día es como lo he explicado yo, que está explicado en la Escritura, que no soy yo, es el Señor, el Eterno. La tarde y la mañana, un día, y punto, para todo el mundo. Amén. Que se hayan deslizado de eso, bueno, allá ellos. No se acotejan a la benevolencia, a la misericordia, al amor de Dios que nos da para hacernos acreedor de entrar por la puerta estrecha, de entrar por el camino, de andar por el camino estrecho, dificultoso, porque este mundo crea muchas dificultades. Es el problema de lo que se dice ahí. La gente mucho no entiende en esta cosa. Bueno, entiéndese todas estas cosas y continuaremos exhortándole, explicándole la verdad que creemos. Amén. Es que la mentira la dejamos al lado. Porque incluso Dios, como dijo Machía, que los peores enemigos del hombre son los de su misma casa. Mucha gente intentan en palabritas y en cosas de que no se haga esto, no, que no se diga, no, que esta otra cosa, no, que se va a ofender. Y ese que se ofenda, el que se ofenda. Que Dios no va a quitar su verdad por ningún ofendido de esto, por ningún predicador de esto, que en realidad están predicando a Dios y al diablo en doctrina equivocada. Son doctores, se llaman doctores, yo los puedo dar por nombres, se llaman doctores, pero son indoctos, que predican por las escrituras torcidas. O sea, Machías es ministro de la circuncisión. ¿Cómo va a ser usted incircunciso? Usted por la fe debe orar como Abraham, debe dar sus pasos, ahí está dicho. En Romanos 4, capítulo 4, verso 12. Usted tiene que dar los pasos, las pisadas seguidas de Abraham y dar los pasos de Amachía, andar como él anduvo. Como usted va a andar equivocadamente, como puso el traidor, el hombre de pecado, puso a Tito incircunciso para darle forma a una palabra que no es correcta.
Lo que no sabemos si Tito por consejo divino tuvo que circuncidarse después. Eso ya lo sabremos después. Pero lo que se sabe es que no se puede obviar un mandamiento de Dios porque se es indigno. Se hace uno indigno delante de Dios. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo. Vamos a dar la oración que pidieron los discípulos. Yo también, para todos los que escuchan, se suscriben y hagan lo que se dice. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas. El pan nuestro, la palabra de Dios, junto con el pan para el alimento del hombre, el estómago, que también es palabra dada de Dios. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque con esta oración, con esta petición, estos ruegos y estas súplicas, se está pidiendo perdón para ellos. Porque con esta acusación es para que vengan a conceptos claros, a buena determinación. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pues estos están caídos en las tentaciones satánicas. Y que nos libre del mal empleo de su palabra también, porque de Él es el reino, poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Hay que ganarse por la ley de la libertad. El ser justificado del Señor. Shalom. Vamos a tener ahora la petición sacerdotal para la bendición del pueblo, de su pueblo. No dice chino, ruso ni japonés, nada. Su pueblo, quien quiera que sea. Amén. El que obedece su palabra. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja. Peasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén.